Esta receta la preparo hasta 3 veces por semana porque a todos les encanta. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a cocinar una deliciosa receta fácil, rica, económica, pero sobre todo muy rendidora. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que esta deliciosa receta de un pollito guisado con papas te quede así de rico. Comenzamos. Para esta receta de pollo guisado con papas estaremos utilizando, aquí tengo 7 piernas de pollo, puedes utilizar muslo también. Solamente le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Recuerda que todos los ingredientes que voy a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado. La cajita de descripción se encuentra ahí donde está el nombre del video, le das clic, luego le das en más, se abre una ventana hacia abajo y ahí están todos los ingredientes y otras recetas recomendadas para que también las veas y las prepares. Si no te gusta la pimienta puedes omitirla, pero la pimienta negra recién molida realza muchísimo el sabor de pollo y todas las carnes. Una vez que la tenemos salpimentada con tus manos bien limpias, lo vamos a mezclar perfectamente. Una vez que tenemos el pollo ya bien mezclado y marinado, lo vamos a dejar reposar por 30 minutos. Ahora mira, aquí te voy a mostrar algunos ingredientes que vamos a utilizar. Aquí tengo una cebolla cortada en julianas o en plumitas, 5 tomates rojos o jitomates rebanados en cuadritos, en julianas, como tú gustes. También estaremos utilizando, aquí tengo 3 papas medianas, las he cortado en rebanaditas y las tengo en agua para que no se oxiden. También estaremos utilizando media taza de chícharos o arvejas, 2 dientes de ajo finamente picados, una pizca de tomillo, una pizca de clavo de olor en polvo y una pizca de orégano seco. Ahora mira, en una cacerola amplia a fuego medio ponemos media barra de mantequilla 57 gramos. Una vez derretida vamos a freír las piezas de pollo. Ya las hemos dejado marinando por 30 minutos. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Una vez que agregamos todas las piezas de pollo, las vamos a freír por unos 6 minutos de cada lado. Después de ese tiempo volteamos el pollo para que las piernas también se vayan dorando del otro lado y quede con un colorcito bien rico. Y las freímos de unos 6 a 8 minutos. Ahora mira, después de ese tiempo el pollo todavía sigue crudo. Ahora le bajamos la temperatura a la estufa a fuego medio bajo, tapamos y cocinamos por 20 minutos y durante ese tiempo lo vamos a menear. Después de ese tiempo lo destapamos y vamos a dejar que el pollo se termine de freír completamente por unos 10 minutos más. Durante ese tiempo lo meneamos. Cuando veas que el pollo ya está bien doradito a tu gusto, si tú lo quieres dejar más tiempo, lo puedes dejar para que quede bien doradito. Ahora le vamos a agregar la cebolla en plumitas o en rebanaditas, en cuadritos, los 2 dientes de ajo finamente picaditos y los vamos a dorar por unos 3 minutos solamente. Esta receta es muy parecida al estofado de pollo, a diferencia que no le estamos poniendo zanahoria ni pasitas. Muchas personas también le agregan plátano macho, puedes agregarle o quitarle la verdura o los vegetales que más te gusten o los que no te gusten. Después de 3 minutos que doramos la cebolla, le agregamos el jitomate o el tomate rojo bien maduro. Recuerda que puedes cortarlos en cuadritos o en trocitos más chiquitos, más grandes, como tú elijas. Y para que esta receta tenga muchísimo más sabor, le vamos a poner unas hojitas de laurel. Yo le voy a poner 4 hojitas porque están muy chiquitas. Le agregamos los condimentos, el tomillo, el clavo de olor y el orégano seco. Ahora sí lo mezclamos completamente para que toda esta carne se impregne de este delicioso sabor que le va a dar el clavo de olor, el tomillo y el orégano seco. Y mira, para el que quiera enchilarse le ponemos 4 chiles serranos enteros y cada uno se lo revienta en su plato y se enchila a su gusto. Tapamos y cocinamos por 12 minutos. Después de ese tiempo, nuestro pollito ya casi está listo. Ahora le vamos a agregar 4 cucharadas de vinagre blanco. Le ponemos una taza de agua y yo estoy utilizando consomé de pollo. Si no tienes consomé, puedes utilizar una taza de agua. Ahora mira, es momento de agregarle las papas. Si tú le vas a agregar zanahoria, la zanahoria se la tienes que agregar al momento que le agregamos el chile serrano. De esta manera las verduras no se te van a deshacer. Ahora tapamos, le bajamos la temperatura a la estufa a fuego bien bajito y cocinamos por 20 minutos.
Después de ese tiempo, este pollito guisado con papas ya está completamente listo. Aquí te quiero mostrar, mira, la papa está bien suavecita. Si tú no le vas a poner chícharos, en este momento lo puedes probar de sal. Si le falta, le pones sal, lo sazonas a tu gusto y listo, está listo para servir. Yo le voy a poner una cucharada y media de nortomate que le aporta muchísimo sabor y color a todas sus recetas. Le ponemos la media taza de chícharos o arvejas, lo mezclamos y solamente lo vamos a dejar cocinar por 2 minutos. Y ahora sí, esta receta de pollo guisado con papas la puedes acompañar con un arrocito blanco, un arroz rojo, unos frijolitos refritos. Y mira nada más, ¿a poco no se te antoja una verdadera delicia para que la prepares, la disfrutes en tu casa y consientas a toda tu familia? Esta receta la preparo hasta 3 veces por semana porque a todos les encanta. El tiempo de cocción de la receta es de 1 hora y 22 minutos. Si te ha gustado la receta, no te olvides suscribirte, activa la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cuando subamos una receta nueva. Deliciosamente rico. Le ponemos un chilito en vinagre o el chile serrano reventado, como tú elijas, pero el chilito en vinagre le aporta muchísimo sabor. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, eso está bien sabroso. La papa está bien suavecita. Y la carnita, completa y muy suave. Este pollito lo voy a disfrutar con unas tortillas a mano recién hechecitas o unas tortillas de harina recién saliditas del comal. Y mira nada más, qué rico. A esta receta de pollo guisado con papas, ¿qué es lo que tú le quitarías o le agregarías para que quede más rica? Déjamelo saber ahí en los comentarios para que también nosotros preparemos esas recetas bien sabrosas. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido. Me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta de pollo con papas. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video y disfruta.